Muy buen día. Bueno, me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida. Hoy voy a hacer un programa moviéndome de un sitio a otro, si ustedes me permiten, porque estamos haciendo varias cosas y bueno, pues no me queda más que estar en ese movimiento. Pero por otro lado, me da mucho gusto porque de alguna manera es el dinamismo que ese Espíritu Santo nos lleva de un lado a otro, nos motiva, nos mueve, no nos permite estar estáticos, no nos permite estar detenidos, ¿no? Y yo creo que eso en nuestra vida nos ayuda y nos motiva. En pláticas recientes que he tenido con algunos de nuestros grupos virtuales, ha salido un tema un poco recurrente y es el tema de nuestra naturaleza, ¿no? El hombre en su complejidad de pronto pues está compuesto entre todos estos elementos. Uno de los elementos claves es este juego del temperamento y de las emociones que de repente pues nos hacen traicionar, y lo digo de una manera, con una palabra un poco fuerte, un poco nuestras convicciones. Y esas emociones que se convierten en ocasiones en pasiones, la pasión cuando es una emoción un poquito exagerada en la reacción, dijéramos, pero también la pasión, el término lo utilizamos en otros aspectos. Ahorita me voy a enfocar a este elemento de las emociones del ser humano. Ya he tocado este tema en otras ocasiones, pero pensando un poquito en estos comentarios que he estado haciendo a través de esos grupos, decidí traer el tema otra vez de una manera general porque en nuestra naturaleza humana, cuando tratamos de ser guiados por convertir nuestra vida, tenemos que descubrir algo que nos ayuda en nuestra oración y en nuestra relación con Dios, es descubrirnos a nosotros mismos, qué es aquello que tengo que cambiar, qué es aquello que hay que modificar un poquito, cuál es aquella debilidad que hay que controlar. Y tener el control de sí mismos es lo primero que nos refiere pues los aspectos como cuando el Señor dice no hay que mirar hacia atrás, cuando el Señor dice hay que renunciar. Estas son las renuncias que tenemos que hacer. A veces decimos hay que renunciar, no sé qué decirte, yo pienso en el café siempre, ¿verdad? Hay que renunciar a esos excesos, pero en ocasiones no vemos que el Señor se refiere a las renuncias que tenemos que hacer en nuestra propia vida, en nuestra propia forma de ser, actitudes, conductas, reacciones, palabras, etc. Entonces estaba yo pensando hoy hacer un programa en donde pudiéramos hablar un poquito de esos temperamentos, de esos carácter, de ese carácter que tenemos, pero también sin lamentarlo. Me he dado cuenta que en muchas de las ocasiones las personas nos sentimos un poquito desanimadas cuando descubrimos que nuestro carácter es fuerte, que somos de temperamento fuerte o somos de temperamento, no sé, quizás lo que se consideraría débil o melancólico o en fin. Pero esos también tienen sus fortalezas, no son una debilidad que va a venir a contraponer tu crecimiento o que va a venir a contraponer tu relación con otros, tu progreso, tu relación con Dios. No,
Esos temperamentos que tú tienes, esos sentimientos, esas emociones, también fueron creadas por Dios y también pueden ponerse al servicio de la iglesia en la construcción del reino. Puede ser una fortaleza para ti, pero el punto aquí es descubrirlo. El punto también es aceptarlo, reconocerte y aceptar. Son dos elementos, conócete, acéptate, y no me acuerdo cuál es el tercero que lo presenta San Agustín, por ejemplo. Así que, independientemente de muchos detalles en los que podemos ampliar este programa, hoy, como una introducción, voy a hablar un poquito de los temperamentos, pero haciendo algunas conexiones con la Biblia. ¿Te parece interesante? Hasta donde el tiempo y el caminar me lo permita y el movimiento que voy a tener me lo permita. Salud. En el sentido de ver que el temperamento puede ser para nosotros algo que no nos favorece, te quiero dar este consuelo. Tus emociones, tú eres una criatura de Dios. Como criatura de Dios, tus emociones, tus temperamentos forman parte de ti. También el Señor los creó. No tienes que renunciar o rechazarlos, porque son una parte tuya, pero hay que redirigirlos para que sea una parte favorable en tu vida. Entonces, desde hace muchos años, y permíteme por cuestiones de tiempo, o déjeme ver si me da un poquito de tiempo, voy a entrar a un aspecto general, de información general al menos. Voy a sacar mis notas y de caracteres antes de entrar a la Biblia. Lo iba a omitir pensando en que nos iba a llevar un poquito de tiempo, pero déjenme entrar un poquito para darles algo de información, para que te sirva al menos como una introducción que te oriente. Bueno, si mis notas abren, con mucho gusto lo voy a hacer. Por lo pronto, saludo. Bien, desde el punto de vista de los temperamentos del ser humano, se habla de 4 temperamentos en una estructura básica. Un temperamento sanguíneo, que es aquel temperamento que es más explosivo, es un temperamento. El temperamento, para empezar, tengo que decirte que a diferencia del carácter, el temperamento es aquel con el que tú naces y el carácter es aquel que la experiencia va forjando en ti. Entonces, el temperamento puede ser sanguíneo, que es expresivo, que es atento, pero también es amistoso, es cálido, es compasivo. Este temperamento sanguíneo, estas características que yo acabo de mostrarte, viene a ser la fortaleza de aquellos que bajo este temperamento se describirían como inestables, egocéntricos, exagerados, improductivos, indisciplinados inclusive. Te pongo este ejemplo por el comentario que yo te hacía. Yo recuerdo que hace varios años atrás, nuestro buen amigo Bernardo Osorio nos enseñó mucho al respecto. Yo tengo algunas tablas que ahorita no voy a compartirte, pero de cómo esos temperamentos que a lo mejor no votaríamos mucho en su productividad, en su cambio, etcétera, tienen también sus grandes fortalezas.
Miren, voy a poner un ejemplo muy práctico. Vamos a hablar algunas personas que yo conozco que decimos, wow, tiene un temperamento muy fuerte, pero cuando los veo apostólicamente, pienso, si no tuviera ese temperamento, no pudiera hacer esto que está haciendo, ¿no? Déjame hablarte, por ejemplo, de San Pablo. San Pablo, perseguidor de los cristianos, con una gran pasión, una meta muy concreta en lo que estaba haciendo, en sus convicciones. Bueno, si no tuviera ese temperamento, a lo mejor ya convertido, no hubiera llegado a ser el apóstol de los gentiles. O nuestra buena querida Santa Teresa de Ávila, que no era pues todo un dulcecito, ¿verdad? Tenía su temperamento fuerte, pero eso le permitió hacer frente a pues muchas pruebas que ella tuvo en su camino y hacerse la gran fundadora de todos esos monasterios que Santa Teresa lo fue y que hizo en pro de nuestra iglesia. Entonces, cada temperamento tiene sus características, pero también tiene sus fortalezas. La idea es descubrir cuál nos corresponde o cuál es el nuestro. Déjame hablarte, por ejemplo, del colérico. Este temperamento es frío, es muy emotivo, es independiente, tienden a sentirse independientes, autosuficientes, a dominar. Yo creo que uno de los debilidades más grandes de este temperamento colérico es que guardan resentimientos, no es tener malos momentos y que los dejen pasar con sencillez. Pueden llegar a ser sarcásticos, son irascibles, o sea, esto les permite como estar de pie en muchas cuestiones fuertes de su vida. Pueden llegar a ser rencorosos, bueno, más bien son rencorosos. Aunque no me gusta la palabra, algunos autores dicen que pueden llegar a ser un poquito duros, crueles, y son impetuosos, ¿no? Si hablamos de temperamentos, pues lidiar con un temperamento colérico debe ser un poquito difícil, pero tenemos personajes de la Biblia con este temperamento, pero ahorita no voy a hablar de la Biblia. Estas son las descripciones de las características de este temperamento. Cualquiera diría, con esas características, pues, ¿cómo puede tener fortalezas o cuáles serían sus fortalezas? Sin embargo, los tiene, porque las fortalezas de esas personas que tienen un temperamento colérico es que, por un lado, al considerarse autosuficientes, pues bueno, son personas independientes, ¿no? Son personas visionarias, son personas productivas, son personas muy prácticas. Y al ser voluntariosos, al ser independientes, impetuosos, etcétera, son voluntariosos. Y eso permite que ellos sean decisivos, ¿no? E independientes para aquello que van a perseguir. Por tanto, pudiéramos tener en estas personas un buen líder. Yo diría, si ustedes me permiten, que el talón de Aquiles sería que una persona que se cree tan autosuficiente,
e independiente, particularmente voluntarioso y autosuficiente, podría batallar un poquito en la vivencia de la virtud, por ejemplo, de la obediencia, ¿no? Yo hago esto porque estoy convencido, a lo mejor es líder, pero nosotros sabemos en nuestra fe que el punto clave es la obediencia, obedecer al Señor, porque no pretendemos seguir nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces tendrían un pequeño choque y un gran trabajo en este justo elemento clave: dejar su voluntad, dejar de ser voluntariosos para hacerse sumisos, humildes en obediencia a Dios. Obviamente, la virtud de la sumisión, la virtud de la humildad, la virtud de la obediencia, pues les llevaría algo de tiempo y seguramente una que otra pena y dolor, ¿no? En el temperamento. Melancólico. Este es el tercer temperamento. Las personas que tienen este temperamento melancólico son personas, es que estoy pensando en mujeres, pero bueno, a ver, espérenme. Son personas un poco variables, son personas autoconcentradas, son personas más teóricas, son personas críticas, ¿no? Son personas que pueden caer en el negativismo con cierta frecuencia, son muy susceptibles y estas personas pueden ser vengativas, ¿no? Yo diría que este temperamento melancólico, y yo quiero hacer de antemano un paréntesis. Por supuesto que yo no soy ninguna experta en el manejo de los temperamentos y las emociones. A lo mejor es un tema que me encantaría que tú escucharas de Bernardo, que justamente tiene la especialidad en desarrollo humano, y Adrián está escuchando, ojalá le pida el tema. Y nosotros tuvimos ese privilegio, lo traje alguna vez, donde hicimos un retiro conociendo toda esta gama de temperamentos, sus virtudes, sus fortalezas, y un área que ayuda mucho a controlar un poco esos temperamentos es el entrenamiento en la inteligencia emocional. Esta área te permite, como dice su título, poner un poquito de reflexión, poner tu razonamiento en esa emoción, de tal manera que la emoción no te invada, sino que con esa posibilidad de reflexionar puedas tú detener y sacar el mayor provecho de esa circunstancia o de tu propia emoción, tu propia reacción ante esa circunstancia. Yo creo que este puede ser a lo mejor un tema que pudiera yo sacar de los archivos para volver a repetir aquella experiencia que tuvimos, que fue muy interesante, porque además Bernardo tiene toda la experiencia y creo que a muchos nos ha gustado de hacer ese toque espiritual visto a través de Cristo, este sentido tan natural, tan humano, en el cual muchos de nosotros fallamos. Y no se trata de fallar, no se trata nada más de caer. Sabemos bien que el Señor siempre nos mirará con misericordia y nos tomará de la mano para podernos levantar. Él lo que más ve es nuestro esfuerzo, sino que en esas caídas en ocasiones ocasiona dolor, porque son las fallas que a veces tenemos con los
que están bajo nuestro cuidado con los que queremos y particularmente las fallas que tenemos hacia Dios. Pero todo es posible en el cambio. Siempre hay una oportunidad de cambio. Y esas pequeñas caídas pueden ser nuestra oportunidad para ser mejor si estás dispuesto. Así que bueno, pues volviendo al temperamento melancólico, esta pudiera ser sus características un poco del temperamento en sí. Pero ¿cuáles serían sus fortalezas? Bueno, las personas con temperamento melancólico que dijimos que son teóricos, estos pueden ser muy buenos para las estrategias, ¿no? Pueden ser estrategas perfectamente bien. Son trabajadores, son abnegados, son analíticos, son dotados, pueden tener habilidades y algo que les puede ayudar muchísimo es que son personas disciplinadas. Hay en ellas una autodisciplina. Por tanto, esto pienso yo como un apóstol, creo que sería muchísimo más fácil las virtudes como la sumisión, como la obediencia, como la perseverancia, la disciplina, el orden, para poder llevar a cabo aquel servicio que Dios le está encomendando. Por supuesto, como muchos otros de los temperamentos o la mayoría de los temperamentos, seguramente la parte del perdón, y aquí no tiene que ver un temperamento, todos sabemos que la parte del perdón a todos nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque en el colérico y en el melancólico hablamos de personas que con más facilidad pueden caer en resentimientos e incluso venganzas. Yo pienso que son un poquito más emocionales y eso cuando se sienten heridas es cuando se quedan con la herida un poquito más profunda y eso les hace ver el aspecto negativo, ¿no? Que es una de las características. Cuando son más teóricos, autocríticos, pueden tender más en esa crítica a ser negativos. El otro carácter es el flemántico. Bueno, el flemántico, si hablamos de la parte que los caracteriza, la parte débil de los flemánticos, es que son personas que no tienen gran motivación, necesitan estar motivadas. Son personas ansiosas, son personas que se sienten débiles, tienen miedo, son personas indecisas, por tanto, son personas egoístas, son personas un poco morosas, ¿no? Mañana, ¿no? Mañana, ¿no? Imagínate. Bueno, en esa indecisión, en esa debilidad, en esa... También hay fortalezas. No podemos nosotros... Y no se trata esta charla como en sentido general que hemos hablado en otras ocasiones. No es nuestro papel juzgar a nuestros hermanos ni en sus errores ni en sus características. Dios nos ha creado cada uno como somos. Por supuesto, hay una herencia, hay ciertos genes que hay en nosotros de papá y mamá. No, esto no es un buffet. Yo quiero ser creado con estas características y error grande que el hombre ha tenido es querer tomar la naturaleza, el poder de decidir en sus propias manos y eso me parece que nos pone en una circunstancia bastante delicada en el plan de Dios.
Bueno, la parte de fortaleza de estas personas que tienen este carácter flemático es que son más tranquilas. Son personas más tranquilas, son personas más confiables, son personas más diplomáticas, son personas que sí pueden tener objetivos en mente, pueden ser eficaces, organizados, calmados plácidamente, pueden tener un buen humor, un sentido del humor, son prácticos. En otras palabras, a lo mejor podríamos catalogar a algunas personas que conocemos como más, decimos, ay, se ve como más relajada, como más relajado, como... Sí, puede que esa persona se trate de un flemático. Ahora imagínate, ahorita por ejemplo, pienso unir a un flemático con un colérico. Bueno, eso estaría bastante interesante porque obviamente el colérico sufriría demasiado con la tranquilidad y la amorosidad de que tiene el flemático, ¿no? Ahora, realmente, ¿cuáles son los tipos de temperamento? Bueno, cada persona acostumbra a ser entendida de acuerdo a esa estructura básica en la cual se construye toda su personalidad, con todos sus detalles y con todas sus particularidades. El temperamento es esa estructura, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, el tipo de temperamento se ha utilizado mucho como una referencia a la genética de cada uno, es decir, esa herencia de la personalidad, ¿no? Esto significaría que desde este punto de vista, el temperamento más o menos parecería inalterado, inalterable, ¿no? A menos o en el modo en el que nosotros podemos o aprendemos a gestionar nuestras emociones. Pero, ¿cómo empieza el origen de poder clasificar los temperamentos de una persona? Bueno, esta es una teoría que obviamente dio lugar a partir de varias sustancias, tipos de sustancias o humores, ojo con la palabra, entre comillas, que circulan en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, una de las primeras personalidades que se encargaron de estudiar esos humores, que son sustancias que en sí circulan en nuestro organismo y que más tarde empezaría a ayudar a clasificar los temperamentos, pues es nada más y nada menos que Hipócrates. Y esto fue más o menos en el siglo como quinto, cuarto, antes de Cristo. Entonces, ahí en la antigua Grecia tenía mucha importancia, ellos tenían la creencia de que todo lo que existe en el mundo estaba compuesto por elementos combinados entre sí. Entonces, es ahí cuando Hipócrates empezó a estudiar y adoptar ese punto de vista de defender la idea de que el cuerpo, por eso, estaba conformado de esas 4 sustancias básicas, ¿no? Y cuando él empezó a estudiar esto, él decía que esos humores o sustancias básicas es la sangre, ojo,
esto te va a ayudar a entender un poco más la idea de los temperamentos, que con elemento asociado con elemento del aire. A mí me encanta el aire. Bueno, no tanto el de San Antonio porque trae muchas alergias y luego me estoy enfermando, pero bueno. La sangre, la flema, que el elemento lo asocia con el agua, flemántico. La bilis amarilla, que la asocia con el elemento del fuego, y una bilis negra que la asocia con el elemento de la tierra. Entonces aquí tenemos los 4 elementos, que es el aire, el agua, el fuego y la tierra. Fíjate. Entonces, como en Grecia ellos tenían esa creencia que todo era una combinación, por aquí surge estos estudios de esta idea. Entonces, obviamente, Hipócrates, por su profesión de médico, no dejó de ser un médico e hizo esa teoría humoral, ¿no? Él se fue adentrando un poquito más en el área de la medicina que en el área de la psicología y que en el área de la personalidad. Pero según él, el hecho de que nuestro cuerpo se encuentre en estas sustancias en el equilibrio hace que nosotros estemos sanos. Mientras si hay un desbalance o una descompensación en los elementos o en los humores que son producidos en nuestro organismo, es entonces cuando se provoca una enfermedad. Es lo que causa las enfermedades. Ahora, tiempo después existió otro científico que ya se encargó a estudiar un poquito más la teoría de los humores iniciada por Hipócrates, y entonces va a dar lugar a eso que nosotros conocemos como temperamentos básicos. Ahora, Galeno, que fue el otro científico, partió de la idea de que todo estaba construido por esos 4 elementos y que cada uno de ellos le correspondía una de esas sustancias o humores que existen en el cuerpo humano, pero que estos se aplicaba o estos empezó a aplicarse en esa etapa primitiva de la psicología todavía. Entonces, no estamos hablando desde un punto de vista psicológico o de la personalidad, sino desde el origen y que empezó obviamente a través de las sustancias. Por tanto, quien pensó que el estudio de los temperamentos fue producido o es fruto de una teoría de personalidades, bueno, desde este momento ya está cayendo en la cuenta que no fue precisamente así. Y es interesante saber que estos temperamentos están asociados, al menos en su origen, con las propias sustancias originadas en nuestro propio organismo. Bueno, pues Galeno, este griego, decía que los niveles en los que están presentes cada uno es lo que va a explicar la personalidad de ese individuo. Si hay un mayor nivel de una sustancia, de uno de estos humores, bilis negra, bilis amarilla, la flema, la sangre, etcétera, pues según ese nivel es lo que caracteriza ese temperamento y esa personalidad. Esto significa que él empezó a estudiar las cantidades de las sustancias que podrían generar ese estilo de temperamento de esa persona y luego las características
cómo esa persona específica expresaba sus emociones. Queda claro entonces ahora cómo empieza a darse lugar a los diferentes tipos de temperamentos y las diferentes características que existen en los temperamentos. Por tanto, se llegó entonces a la conclusión que mencioné anteriormente. Las personas sanguíneas son esas personas con un humor muy variable. Los melancólicos son las personas que vemos tristes y soñadoras. Los coléricos, por ejemplo, son esas personas con una voluntad fuerte, pero con sentimientos impulsivos. Y los flemánticos son esas personas indecisas, tranquilas, pero que se demoran mucho, como decíamos, indecisas, se demoran para tomar decisiones, pueden parecer incluso apáticas y a veces tan apáticas que pareciera que son de sangre fría. Ahora, yo voy a hablar un poquito este tema y después te voy a dar, por supuesto, me encantaría escuchar tu opinión, algunos ejemplos bíblicos de los temperamentos. De acuerdo a estos temperamentos, y quizás la tarea para ti pudiera ser leer un poco más, a lo mejor te puedes encontrar cosas interesantes. Bueno, ¿qué dice? No sé quién me pudiera ayudar con algunas citas de la Biblia. Aquí estoy intentando abrir mi Biblia, pero voy a tratar de tener. Vamos a ver. Por ejemplo, si hablamos del temperamento, déjenme ver si se los digo por temperamento. Sí, vamos a ver. Si se los digo en el temperamento melancólico. Vamos a empezar con el temperamento melancólico. ¿Qué nos diría Moisés? Habían visto a Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 10 al 12. Yo, como me estoy trasladando, a lo mejor no tengo mucha posibilidad de leerlo con toda calma, me hubiese gustado, pero lo que sí te puedo pedir, te puedo ofrecer, son algunas citas bíblicas para que tú puedas leer un poquito más y espero que eso ya sea de gran ayuda. Bueno, en el temperamento melancólico yo te sugiero que tratemos de ver un poquito la reacción de Moisés en el Éxodo 4, versículo 10 al 12. Éxodo 4, versículo 10 a 12. Hay un aspecto que en este tipo de temperamento melancólico les ayudaría mucho, y aquí voy a hablar del aspecto de la fe. Les ayudaría mucho a caminar por fe, ¿no? Pero sin esperar a que estén todas las condiciones para que sean favorables esos pasos que dan. En este caso, estas personas a lo mejor pudiéramos leer la segunda de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 7. ¿Qué nos dice al respecto? Otro aspecto que pudiera ayudar a las personas en su camino de fe es a no ser tan críticos de las personas. En este sentido, vamos a invitar a leer Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 20. ¿Quién me está ayudando a anotar todas estas citas? Me encantaría. Dice Teresa Alvera,
es hacernos un autodiagnóstico. Y déjame decirte una cosa, Teresita. Yo tengo por ahí unas evaluaciones de un programa muy bueno que te da son muchas hojas porque te da una respuesta como muy amplia, pero en este programa que estuvimos manejando y tratando de dar, hicimos como un programa piloto con algunas personas, le aplicamos la evaluación, se les dio el entrenamiento y les tratábamos de dar cierto seguimiento. No, la verdad, no seguimos con ellos porque nos dimos cuenta que nos faltaba que las personas tuvieran un mayor interés y educación en cuanto a estos temas de las emociones. Cuando nosotros hablamos de un retiro, de pronto queremos, y lo entiendo, enfocarnos a lo mejor a los aspectos espirituales, o queremos dejarle a Dios todo el poder de que nos sane. Pero no entendemos que el Señor va a venir, que el Señor va a obrar, que el Señor puede sanarte plenamente, por supuesto, claro que sí, pero no queremos tomar el compromiso y la responsabilidad por nosotros mismos, que en otras ocasiones yo les he dicho que esta es la parte que se conoce como ascética. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Y dentro de eso es lo que yo tengo que aprender y es lo que tengo que conocer y lo que tengo que aceptarme a mí mismo. Y esta es una parte muy difícil y esta es una parte que se requiere de todo, pues de todo el apoyo, ¿verdad? De todo el apoyo. Bueno, a ver, vamos a ver quién me hace algún comentario con muchísimo gusto antes de que yo siga dando más citas, porque sí voy a necesitar, me voy a poner en movimiento, pero sí voy a necesitar y no les va a quedar ninguna. No, tampoco tiene caso eso, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué dice? Hola Chero, Kenny Flores, Benny Norte. Hola Sonja, Alexito, bendecido día a todos los oyentes. Hola Nititza Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudia Pinales, Elda Villegas, Angélica Mascorro, Stella González, buenos días, Víctor Ramírez y Sonia, hola, gracias por transmitirnos esas imágenes tan bonitas a esta experiencia de febrero 19, que es el retiro de San José para caballeros, una mañana de reflexión para los caballeros. Va a estar el padre Juan Carlos Tejada, va a estar Pepe Romero, un retiro. Bueno, Laura González, hola Laura, buenos días, bendiciones. Oye Laura, contigo he estado texteando, ¿sabes qué? Qué bueno que te encuentro, porque ayer iba justo a marcar un número porque... Perdón, pero es que de repente me aparecen nombres y resulta que es una persona y no es la persona que yo me imagino que es. Entonces dije, ay, voy a checar. Entonces, Laura, me dice si eres tú, por favor, porque si no, no sé con quién he estado texteando. Rocío Romo, buenos días, bendecido día. Rosa Perales dice, todos los discípulos tenían diferentes temperamentos y se complementaban todos para aprender uno del otro. Esto es lo que yo veo. Sí, y yo, por ejemplo, he utilizado San Pedro y San Pablo para cuando daba yo los talleres, un poquito de desarrollo humano, un poquito para hablar de los temperamentos y de las emociones. Me encanta poner de ejemplo. Y yo decía San Pedro, en los pasajes, lo ponía mucho,
porque me parece bastante claro, muy evidente, cómo lo vemos reaccionar con el Señor, ¿no? Señor, yo voy hasta, ¿no? Llámame a mí. ¿Cómo lo vemos reaccionar durante su caminar en el Evangelio? Y al final, bueno, pues esta situación, al final lo vemos negando a nuestro Señor. Y no es que San Pedro no quisiera a nuestro Señor. Por supuesto que lo quería mucho. Cada quien lo quería a su manera. Deberíamos de ver, por ejemplo, la reacción de San Juan, ¿no? Entonces, cada uno tiene su personalidad, tiene su temperamento, pero no es falta de amor. Bueno, nosotros tenemos que entender que en nuestra comunidad y en nuestros grupos, cada uno tiene su temperamento, tiene su personalidad, y no juzgar el amor, porque cada quien ama de una manera diferente o expresa sus sentimientos y emociones de una manera diferente. Y aunque tú no lo creas, este tema es muy importante porque es un tema que se vive también dentro de las familias y es un tema que se vive también inclusive dentro de los matrimonios. ¿Qué tal? Y no es falta de amor, señora, ¿eh? No le diga a su esposo, es que si no haces esto no me quieres. Cada quien ama de una manera diferente. Bueno, ¿quién más? Belinda Cantú, Marciana Villalpando, Rosa, Idalia González, Betty, Leti Martínez, Hermilia Belnam, muchas gracias. Se me hace que voy a hacer un taller al respecto, ¿cómo ven? Bueno, pues entonces, por lo pronto te voy a dejar esta tarea. Y yo creo que voy a anunciar un pequeño taller para poderte hablar más ampliamente. Este tema a mí me encanta. Cuando estuve dando algunas clases en relación a esto, veía cómo ayudaba mucho a las personas y yo creo que pueda ser muy constructivo para tu persona, tu comunidad, tu familia y tu matrimonio. Si me ayuda con su presencia, haremos un taller. Por lo pronto, me tengo que ir, pero te dejo. Los dejo picados, ¿verdad? Pues sí, ese es el chiste. Te voy a dejar esa tarea con todas las citas que les voy a dar después. Y les voy a avisar entonces de la fecha del taller a través de nuestras redes sociales. Te dejo, ayúdame por favor. Se acerca la fecha para terminar el precio especial de beca para la salida a Tierra Santa. Ayúdame a correr la voz. 10 días a Tierra Santa tienen una beca a nuestros afiliados de Virgen de Guadalupe Foundation. Necesitamos decirle a la comunidad hispana. Puedes comunicarte con nosotros. Si yo te aviso, ya me voy, yo te aviso del taller que voy a dar. Digo, viendo el resultado. Y si no, el lunes sigo con este tema. Cuídense. Bye.